Decreto ley que ellos ofrecen, que aunque sea esto que dice, parece ser que es el cuarto borrador, también hay que pensar que ese decreto ley está consensuado por el gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los 3 ayuntamientos damnificados. Lo cual es importante saberlo porque yo creo que le da mucha responsabilidad a todos los que han participado en esto. Y más o menos deja claro lo que están pensando ellos de todo el problema este que se nos ha puesto encima. La redacción de este decreto contiene contradicciones y errores, lesiona derechos e intereses legítimos de los afectados, creo que va a crear problemas añadidos que no existen ahora, pero que los va a crear, y no soluciona ni en tiempo ni en forma los problemas derivados de la erupción. Esto podría ser el resumen de lo que yo pienso que es este decreto. La misma manera ya de pensar como ejemplo de contradicción, optan por un decreto ley. ¿Por qué? Porque desechan los procedimientos abreviados y también desechan ir a actuar por la vía de urgencia. Bien, me parece muy bien, la verdad que sí, que creo que es decreto ley, pero fíjate, sería la manera más rápida de hacerlo, pero fíjate por dónde resulta que según lo que dice el propio Balbuena, dice que el decreto, para que sea de efecto inmediato, se tiene que ceñir a recuperar lo que se perdió. Este decreto tiene cosas que metidas dentro que no son los que se ha perdido, sino cosas nuevas, como por ejemplo las carreteras, como por ejemplo los servicios en ciertas zonas, los parques, jardines, incluso ahí está un centro de visitantes. Luego, están diciendo una cosa y están haciendo otra. Y eso mismo, ellos mismos se contradicen. Luego, por ejemplo, no considera la rehabilitación del suelo agrícola. Tú no puedes dar una solución o empezar a hablar de soluciones y ofrecer una en la que lo que vas a dar es una vivienda. ¿De qué quieren? ¿Con qué quieren que esta gente pague la vivienda? ¿Cuál es en qué van a desarrollar su trabajo? Si hay mucha gente de toda esta gente que estamos hablando que precisamente lo que han perdido es un medio de vida. Yo pienso que lo están haciendo al revés. Yo empezaría primero a dar los medios de sobrevivir y luego, porque más o menos la vivienda no la tienen arreglada, pero por lo menos están allí en viviendas. En cambio, lo que no tienen es trabajo. Entonces, arregla primero lo más urgente, que para mí sería eso, e incluso, fíjate, si dieran lo primero, restituyeran los terrenos, lo que podrían empezar a pensar es a permitirles edificar viviendas en las zonas agrícolas, aunque fueran provisionales. Todas estas cosas que están haciendo provisionales las podrían dejar hacer en el otro lado. Eso sería para mí lo más lógico. De todas formas, no considera la rehabilitación. Sin embargo, hay una contradicción porque el vicepresidente segundo de la agencia esa, que ya hablaremos de ella, es alguien de agricultura. O sea, ese es el vicepresidente. Y luego en los planos también tenemos que hablar, porque en los planos hay bastante información y en uno de esos planos ya se habla de cuál es esa superficie agrícola. Bien, por decirte más contradicciones, yo te diría que una de las zonas de parcelas rehabilitadas dentro dentro de las coladas la ponen en la noria de los Mojuelos. Y si tú te fijas, en uno de los primeros planos de los expertos, dicen que esa zona precisamente hay que limitar los usos residenciales. Entonces, son cosas que extrañan. Por ejemplo, el plano de ordenación estructural, que viene también acompañando al decreto, indica esa zona de recuperación agrícola, pero hay también una zona de recuperación residencial, que es entre 400 y 500 áreas de superficie. Esa no se cita en este decreto. Nadie habla de esa zona. ¿Qué van a hacer con esa zona y quién? ¿Y quién la va a movilizar? Porque la zona que exponen viviendas
es la zona que ellos llaman de rehabilitación de los asentamientos, que es la zona de la Laguna La Somada y de las Norias La Majada. Pero claro, aquí estamos hablando que esas zonas de asentamiento son una superficie mucho menor que esa otra zona de recuperación residencial que aparece en ese plano y nadie lo cita. Por cierto, que esa zona de rehabilitación de asentamientos rurales en otros sitios se llama de ordenación dentro de la colada y en otros se llama de residencia unifamiliar. Habría que englobar todo eso. Bien, también, si quieres, pasando a errores, por ejemplo, cuando se habla de cesiones, en el apartado de las definiciones, en el articulado de las definiciones, yo diría que hay que revisar ese concepto en toda la redacción, porque la cesión no puede estar proporcionada a lo que se recibe a cambio de ella. No, perdón, porque puede no estar proporcionada. Eso es lo que hay que revisar, que esa cesión sea proporcional a lo que se recibe. Tampoco puede suponer una pérdida de derechos si las opciones ofrecidas no compensan el valor perdido. O sea, si además tenemos en cuenta que es cesión, en ese momento tendríamos que pensar que el precio con lo que se tasa esa cesión debería ser consensuado, no impuesto. O sea, entonces, yo pienso que cesión no es lo mismo que un sistema en el cual se impone un precio, como es la expropiación. La cesión es mucho más suave, luego debería de entrarse y tener en cuenta el consenso. Luego, también, tal y como está planteado este decreto ley, se entrega un terreno urbanizado a un señor que ha perdido todo y le dicen, ahora ya puedes construir. Claro, ¿con qué construye? Si además encima no tiene medio de vida porque no se las has dado, pero que además encima también puede ser que puede pasar y que pasa, de hecho, este señor tiene que pagar un préstamo a un banco o tiene incluso una hipoteca. Entonces, yo creo que esto tienen que resolverlo de otra manera y tienen que contar con todo ello. Para que te hagas una idea por dónde voy yo, en ningún lugar se dice que el afectado pueda optar por una compensación económica. Puede que haya gente que ahora mismo, después de este drama, no quieran, ni aun pagándoles el precio justo, o sea, el precio del año 2019, aun pagándoles ese precio, decidan no volver a habitar en esa zona. Y opta por o irse de La Palma o irse a otro municipio. Eso hay que verlo. ¿Por qué? Porque eso te da, y verás como luego en la solución que yo te propongo, eso te da un baremo, te da unos intervalos de saber cuál es el problema y de qué estamos hablando. ¿Cuánto hay que rehabilitar? Porque igual no hay que rehabilitarlo todo. Luego, por ejemplo, pues el artículo 4, en los que se habla de las edificaciones legales, el apartado E, F y G, se habla de las edificaciones legales o las asimiladas a legal. Yo creo que tal y como está la definición, hay viviendas que se van a quedar fuera. Y eso no puede ser. Hay viviendas que no van a estar en esta clasificación y se van a quedar fuera. Y tú no puedes permitir que un señor que ha pagado impuestos, que ha pagado la basura, que está dado de alta en el municipio, que por cualquier problema no entre en este baremo, se quede fuera. Entonces, también habría que abrir mucho más la mano y hay procedimientos en casos de catástrofe que se hacen con requerimientos notariales. Luego, te diría también en las premisas de partida, cuando calculan las parcelas para permutar, entonces las clasifican de tres maneras. Bueno, pues hay dos maneras, la unifamiliar más huerto y la agrupación mixta, que son donde se engloba prácticamente todo, bueno, creo que es menos el 4%, que bueno, que cuando hacen la permuta, lo que hacen es, en los dos casos, en la unifamiliar más huerto y en la agrupada más mixta, se mantiene la superficie de la vivienda, disminuyen el jardín y el huerto y desaparece la zona que ellos llaman vacante, la zona de la parcela que ellos no la han usado para nada. Eso no puede ser, porque muchas veces esa zona está esperando a que un hijo crezca y poder edificar. Está esperando a que tener un préstamo para poder desarrollarlo como un huerto. Hay 100.000 cosas. Tú no puedes permutar un solar por menos amparándote en que no lo usan.
porque no lo pueden usar ahora, pero sí lo pueden usar después. Ellos llevan el argumento de que lo que no se usa en el año 20 o 21, lo que no se usaba, ya no se va a usar. Y eso no es verdad. Yo puedo tener un solar y lo puedo usar cuando a mí me dé la gana, que para eso es mío. Bien, si otro de los temas que a mí me asombra es el tiempo. Aquí estamos hablando de personas que leí hace poco que el 70% tiene más de 60 años. Es fundamental que la actuación de este decreto ley sea en muy pocos años, pero en cosa de, por ejemplo, de menos de 5. Pero aquí se está pensando, en este decreto ya se está pensando en más de 10, más de una década. Esto no puede ser. Date cuenta que, por ejemplo, cuando pasa la disposición transitoria cuarta, que habla de los planes de ordenación del Callejón de la Gata, y ahí te encuentras que lo que te dicen es que te dan un plazo de 4 años para que el plan de ordenación se apruebe y se haga y se apruebe. O sea, entonces, ¿cuándo vas a disponer de la permuta con los solares de aquí? A partir de 4 años. Es otra locura. Luego, el consorcio. Bueno, a mí lo del consorcio me ha dejado asombrado. El consorcio es más de lo mismo. Esto es ¿cómo te explicaría? De entrada empiezan diciendo que, bueno, hay una duda porque dicen consorcio, pero en cambio el consejero Balbuena dice que es una agencia. Balbuena en su discurso contradice bastantes cosas del decreto. Incluye aquí, por ejemplo, él habla de agencia y luego se habla de consorcio en el decreto. En verdad, yo prefiero que sea un consorcio, que no sea una agencia. Pero fíjate que este consorcio, tal y como se ha planteado en el decreto ley, se dice que es un organismo de la comunidad autónoma. O sea que empezamos mal. Luego sigue diciendo que está escrito en ordenación del territorio y allí se puede incorporar el cabildo, el ayuntamiento y algunas entidades privadas, pero salvo un convenio. Luego está formado por Consejo General y un director facultativos con plenos poderes para todo. Gestionar, redactar, conceder licencias, expropiar y ejecutar. Lo están diciendo ellos. Y fíjate que el Consejo, que es quien va a mandar, está formado por las consejerías implicadas. Esas consejerías implicadas se deduce que van a ser la de ordenación del territorio y van a ser la de agricultura. Y, fíjate, asómbrate, un solo representante de los afectados, un solo miembro para representar a los afectados. Vamos a ver luego la fuerza que le dan a este solo representante. El presidente va a ser el presidente del Cabildo de La Palma según el artículo 20. El vicepresidente, la Consejería de Ordenación y el vicepresidente, Consejería de Agricultura. El director facultativo lo propone el presidente y lo aprueba el Consejo. Y el personal, funcionarios o laborales de las administraciones implicadas. Artículo 22. Las reuniones, y aquí es donde está el detalle, las convoca el presidente como mínimo 2 veces al año. Y cuando hay que hacer una extraordinaria, tienen que ser 3 miembros del Consejo quienes lo pidan. Recuerda que los afectados tienen un solo miembro. Luego la fuerza es nula. La fuerza que le dan a los afectados es nula. Aquí supongo que el voto del afectado será vinculante, o sea que es válido. Pero lo que está claro es que como no va a tener ninguna fuerza frente a todos los demás. En resumen, AGESNORM, que es el nombre de la agencia, para mí es una extensión del Cabildo y del Gobierno y no tiene en cuenta para nada a los afectados. Por eso es por lo que digo que va a generar más problemas. Y también porque, además, lo que se deduce cuando lees este decreto es que el malo es el damnificado. Y en cambio el condescendiente y el permisivo es la administración. Y no es así. Y no es así. Porque si te fijas, hay frases, por ejemplo, una de Balbuena, que dijo en su exposición, dijo que no debe haber beneficio en las permutas. Luego en el decreto se dice que hay que evitar el enriquecimiento ilícito. Y luego hay que decir en el artículo 7.2, habla del principio de proscripción del enriquecimiento injusto. Yo ante todo esto me pregunto ¿quién está al servicio de quién?
es el administrado al servicio del administrador. ¿No tendría que ser que la administración esté al servicio del administrado? Porque Ujú. aquí lo que parece es que lo que hay que evitar es que no haya un enriquecimiento ilícito. Pero eso es un problema de ellos. Eso es un problema que lo tendrán que controlar ellos. Pero lo que no se puede hacer es que para evitar que no se me escape nadie, lo que hago es que los ato a todos. ¿Cómo van a restituir los terrenos que ellos proponen? Que los proponen dentro y fuera de las coladas, a mí me parece que va a crear problemas añadidos que no tenía por qué hacerlo. Porque si te fijas en las disposiciones transitorias, en la primera, segunda y tercera, entran a saco en zonas de terrenos urbanizados, algunos públicos, pero también privados, en los cuales, pues bueno, los expropian para poderlos permutar con los que se han perdido. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué no se buscan los solares en el Malpaís, en las coladas del volcán? Si hay terreno ahí de sobra, si hay terreno de sobra para hacerlo, ¿por qué van a coger? Y además, incluso lo que no entiendo es cómo los ayuntamientos se han tragado esto. Les van a quitar el terreno público de los ayuntamientos, más terrenos privados, que además, fíjate, la disposición transitoria primera dice que a partir de la aprobación del decreto ley no se aprueban nuevas licencias. La segunda de disposición dice que en los espacios delimitados, como zonas para la permuta que fuera de las coladas, estoy hablando siempre fuera de las coladas, no se podrán ejecutar obras. Y la tercera es que se suspenden las obras en ejecución. Esto me suena a Chávez. Esto es asombroso. ¿Y para qué todo eso? Si se puede hacer todo dentro del volcán. En el volcán es la forma de hacerlo y además es como se ha hecho siempre, como ha hecho en Canarias toda la vida. De todas formas, yo te decía que es que con esto, además te das cuenta que el decreto ley avasalla, produce un avasallamiento porque primero no paga el precio justo, porque estamos hablando de que todavía no ha dicho cómo va a compensar o cuál es el baremo de comparación. Luego, por ahora no se sabe si lo va a pagar y por lo que se está viendo, lo que hay expropiado para la carretera no es un precio justo. Luego, además, hemos visto que paga menos según el valor de los bienes al 19 de septiembre. Lo hemos visto ya, pero que además, encima, no compensa tampoco lo que se ha perdido por esas reducciones que hace de parcelas. ¿Te das cuenta? Esas vacantes que produce. Y al final, si nos quedamos sin pensar, o sea, nos quedamos con lo que dice este decreto ley, no, como no sabemos lo que va a hacer con la agricultura, solo con esto lo que está diciendo es que la administración se va a quedar con el 90% de la superficie del volcán. Si pensamos en que van a poner ahora la agricultura y van a devolver las 300 hectáreas, entonces en ese caso no es el 90% con lo que se queda, pero se quedarían con un 60%. Yo lo que digo es que hay que vigilar esto, ¿eh? Porque esto tiene muy mala pinta. Si quieres, puede que esto llegue a un momento en que haya que pensar que esto es un enriquecimiento ilícito de la administración. Y yo lo que te decía era, ¿por qué la frase que te he dicho desde el principio? Esto va a generar la aparición de nuevos problemas, va a generar un empobrecimiento de la isla y va a aumentar la emigración de sus habitantes. Estamos ahora mismo ante un problema tan serio que se puede llevar la isla de La Palma por delante, porque el empobrecimiento de la isla va a ser brutal. Y esto es lo que de alguna manera habría que pensar en otro método, en otro sistema. Las zonas de grietas están asociadas, estamos hablando del mal país, hablando de las coladas, ellos mismos, los expertos, lo han marcado y haciéndoles caso a ellos, es una franja que se sitúa en la parte sur de la colada. Una franja que puede tener, el problema puede estar en menos de 100 hectáreas. Estamos hablando ahora mismo de 1.200 hectáreas. Entonces, hay 100 en la que puede haber problemas de fisuras y de gases. Bien, en el resto, que es lo que propongo,
Yo lo que propongo primero, estoy de acuerdo en que sea un decreto ley. Es la manera de hacer esto más rápido. Pero con una condición, el decreto ley solo tiene que coger es vamos a rehabilitar lo que se ha perdido. Nada más que eso. Y eso va acompañado, evidentemente, de los servicios para poder vivir. Pero vamos a rehabilitar fincas y vamos a rehabilitar viviendas. Bien, lo primero que yo haría para saber qué es lo que tenemos que rehabilitar, que no está claro, es ver dónde están las cifras. Para eso, ¿qué propondría yo? Yo propondría averiguar cuántos afectados cederían las propiedades a cambio, a cambio de que se las tasaran según el valor del 2021. Porque nos podemos llevar una sorpresa. Eso nos diría más o menos de cuál es el problema para los que se quieren quedar, lo cual delimitaría mucho el tema. En función del resultado, sería definir esa superficie. Ahora, ¿cómo esa rehabilitación? De entrada, toda entera, siempre encima de las coladas. Y todo el terreno agrícola y urbano se situará en las coladas y nunca fuera de ellas. Eso es lo que hay que evitar para evitar problemas con gente que no tiene por qué poner terrenos a su disposición. Las parcelas y las fincas se calcularían con la misma superficie que tienen las sepultadas, exactamente las mismas. Siempre que sea posible en el mismo sitio, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo más seguro que haya que reestructurar la vivienda. ¿Para qué? Para hacer más efectivo el cultivo, incluso hacer más efectivo los servicios de los urbanos. Eso habría que reconsiderarlo. Pero en principio se devolvería a cada uno la superficie que tenía. El primer paso sería hacer bancales de toda la superficie. Cuando hablo de bancales, hablo de nivelar y rasantear la superficie a base de escalones. Eso es lo que ha hecho el canario durante toda la vida en los malpaíses. Eso se hace con palas que pesan mucho, que a la vez compactan, que a la vez remueven el terreno y evitan las irregularidades que, por ejemplo, se están creando con las curvas y contracurvas y las subidas que están haciendo esas carreteras por no haber hecho esto que estoy diciendo yo. Bien, lo primero entonces es abancalar. ¿Cuánta superficie? Pues para definir la superficie yo me iría a definir un intervalo. ¿Un intervalo cuál es? Los extremos. ¿Y los extremos cómo se sacan? Opción A. Si todo el mundo cediera las propiedades al coste de tasadas del valor de 2021, en ese caso no tendríamos que rehabilitar nada. En ese caso, ¿cuánto dinero se tendría que gastar el Estado? Alrededor de unos 800 millones de euros. Ese sería un límite del intervalo. Fíjate que el Estado tendría que pagar 800 millones, pero a cambio, ¿qué conseguiría? 1.220 hectáreas de terreno clasificable como protegido, residencial y agrícola. Que yo lo que estoy buscando es un intervalo. Estoy intentando buscarme un intervalo para saber por dónde van los tiros. Entonces el tope máximo sería que nadie quisiera que se la rehabilitaran. Eso costaría 800 millones y a cambio el Estado tendría un beneficio también, con el cual podría pagar esos 800 millones. Por otro lado, el otro extremo, la opción B, que todo el mundo dijera que no, que prefiere que le rehabiliten antes que aceptar la tasación al 2021. Si en ese caso fuera así, tendríamos que hacer ¿qué? Tendríamos que abancalar una superficie equivalente a 300 hectáreas agrícolas y más o menos unas 200 hectáreas urbanas. He calculado 1.345 viviendas a 1.500 metros cuadrados por solar por vivienda. Bien, eso sería el intervalo. Fíjate que esta otra sería abancalar entonces 500 hectáreas. Abancalar significa alisarlo, compactarlo, nivelarlo, escalonarlo y mediante la construcción de muros de hormigón ciclópeo. Eso es lo que han hecho siempre, no solo los canarios, sino sobre todo los palmeros. Bien, ¿con qué lo haría?
ahora mismo la isla es capaz de ponerte 100 palas, y no es que me lo imagine, sino que lo he mirado y lo he preguntado, de poner 100 palas a entrar a hacer esas 500 hectáreas. Fíjate, ¿qué coste tendría eso? 100 palas a 10.000 euros el Celemín, que es un buen precio, costaría alrededor de las 500 hectáreas unos 120 millones de euros. Eso, ¿qué tiempo de ejecución? Yo le pondría 2 años. Estamos hablando de 2 años, haríamos 500 hectáreas, que son 300 de agricultura y 200 de vivienda. Luego, habría que las 300 hectáreas, habría que darle tierra vegetal, habría que hacer la sorriba. Bien, esa sorriba, yo te diría que en principio, si pudiéramos sacarlo de la isla, genial. Pero como me imagino que van a decir que no, y los ecologistas van a echarse encima, yo te propongo otra solución, traerla de África. Traerla de África mediante barcos, usando los barcos que actualmente están llevando arena de playa a la isla de Gran Canaria y Fuerteventura. Esos barcos, con el coste que me han dado, costaría es traer 3 millones de metros cúbicos. ¿Cuántos son 3 millones de metros cúbicos? Tampoco es para tanto. Estoy calculando 1 metro de tierra vegetal encima del Malpaís. El Malpaís es muy drenante, eso es muy bueno. Y encima solo necesita 1 metro de tierra. No lo estoy calculando yo, es lo que yo he preguntado y me han dicho en toda la isla. Bien, 1 metro de tierra puesto sobre 300 hectáreas son 300 millones de metros cúbicos. Eso es la capacidad de la balsa de la laguna de Barlovento. Tampoco es para tanto. ¿Cómo lo traeríamos? En barco, desde África, descargábamos en el puerto de Tazacorte, que así de paso le dábamos una utilidad, y desde allí, en camiones, repartirlo por toda la zona. ¿Eso cuánto costaría? Tasándolo a un precio, comparándolo con los precios del transporte de arena, unos 150 millones de euros. Fíjate que llevamos 120 de abancalar y 150 de sorribar la parte agrícola. Me falta reponer y urbanizar y reponer en la parte pública, más poner tuberías en la zona agrícola. Eso sería, lo he tasado en unos 100 millones de euros. En total, el coste de rehabilitación de todas las parcelas urbanas y las fincas agrícolas, repito, 300 hectáreas y 200 urbanizadas, sería de 370 millones de euros. Ya tengo el intervalo que yo buscaba. ¿Cuánto le puede costar a la administración esto? 370 si todos quieren que se les rehabilite, millones de euros, o 800 si nadie lo quiere. ¿Qué es lo que hay que hacer? Definir ese intervalo. En unos casos, date cuenta que ganará más el Estado y en otros casos habrá que pensar también en una vez entregada la finca urbana, qué ayuda se les da para poder hacer la edificación. Y eso se puede sacar de los beneficios que va a sacar el Estado con todas las hectáreas que sigue ganando. Date cuenta que aquí hablamos de usar 500 hectáreas como en el caso peor y hay 1.220. Tiene hectáreas de sobra el Estado. Yo creo que 800 millones, que es el tope que estamos manejando, yo creo que eso es justificable que La Palma lo consiga a través del gobierno de Canarias, del gobierno de Madrid y de Europa. Estamos hablando de una catástrofe como no ha habido otra en Europa. Estamos hablando de 7.000 personas que se han quedado fuera de su vivienda. Entonces, yo creo que no es para tanto los 800 millones. Aparte que lo que te digo es que lo puedes plantear incluso, tal y como te lo estoy diciendo, lo puedes plantear como un adelanto que hace el Estado de ese dinero porque luego lo va a ingresar y no ese, sino más. Tú fíjate el valor que pueden tener todas esas hectáreas de cultivo. Y ya no solo estamos hablando de que estamos ocupando 500 en el peor caso, cuando tienes libre ahora mismo 1.200. Pero hay muchos malpaíses que están protegidos ya en Canarias. Tienes Timanfaya, tienes los lajeares del Hierro, tienes aquí el Teneguía.
yo creo que tampoco no hay que pasarse con proteger todo eso. Pero vamos, que si lo quieres proteger, pues muy bien. La solución que proponen en el decreto ley, que pongan un centro de visitantes y ellos se reservan 260 hectáreas de protección. Pues el Estado ahí tiene una manera de empezar a coger dinero, porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que el Estado se queda con todo y ahora va a dar diferentes usos. Pero date cuenta que con todo eso seguimos hablando de, en el caso de que dejes 200 y pico protegidas y 500, que es el tope máximo de rehabilitar, te quedan otras 500 hectáreas que serían del Estado. Que fíjate si como ellos tienen pensado, porque yo creo que se les ha escapado en el plano esa idea, tienen una zona que mucho más grande, como de 400 a 500 hectáreas, de una zona residencial. Fíjate cuántos son 500 hectáreas de zona residencial. Yo lo que estoy proponiendo es no solo devolver lo que había, sino devolverlo mejor. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura, hacer toda una distribución de tuberías de riego, con zonas desde arriba colocados para quedar presión e ir a riego por goteo, todo eso, hacerlo mucho más, ahora que ya vamos a una construcción nueva, hacerlo con los medios actuales, que son mucho más avanzados que como se hizo. Lo mismo pasa a los efectos de urbanizar. Tienes ahora medios para urbanizar, que puede que sea mejor no darle las casas a cada uno justo encima de donde la tenían, sino agruparlos por zonas y darles toda la urbanización por zonas. ¿Te das cuenta? Es de alguna manera también lo que también dice el decreto, que dice que te pongas zonas urbanas con zonas de mal país para clarear un poco más toda la urbanización. Bien, pues eso. De todas formas, eso sería opción a decidir por un organismo, que podría ser un consorcio, que serían los que tendrían que controlar y dirigir todo eso. Esos serían los que tendrían que decidir cómo hacerlo. Si reproducir a cada uno la finca de arriba, encima, la que ha perdido abajo, ponérsela arriba o ir aglutinándolo. Eso sería la opción. ¿Cómo haría yo eso? Bien, pues yo lo que propongo es hacerlo con consenso total con los afectados. ¿Cómo? Yo haría un consorcio formado por dos grupos. El consejo estaría formado por dos grupos que serían una parte de funcionarios, que son los que van a tener que adjudicar, o sea, primero proyectar las obras, luego adjudicarlas y luego dirigirlas. Y luego, a la par, tiene que haber otro grupo de afectados. Ese grupo de afectados tienen que hablar con el primer grupo de funcionarios y tienen que expresar lo que quieren. Y todos ellos supeditados a un tercer grupo, que ese tercer grupo estaría formado por abogados del Estado. ¿Para qué? Con un derecho a voto. El derecho a voto exclusivo, de tal manera que no se puede hacer nada que sea ilegal. Eso es lo que tendrían que darnos el grupo del tercer grupo. Pero en verdad todo se reduce a dos grupos, que serían el de los funcionarios que ejecutan y el de los afectados, que son los que dicen qué es lo que se necesita hacer. Bien, fíjate que en ese caso, siempre que se fuera a hacer una votación, siempre que se fuera a hacer la votación, como cada grupo tiene un voto, son 3 votos, tendrían que ganar por unanimidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cualquiera de las dos cosas que provoque uno o provoque otro, si no es legal o si es que causa perjuicio al resto de la sociedad o a la administración, los abogados dirán que no. Por lo tanto, entonces, los afectados, lo que digan, tendrá que estar consensuado por los abogados y que sea factible técnicamente hacerlo. Al fin y al cabo, siempre saldrán las cosas votadas por los tres a la vez, con lo cual habrá el consenso siempre. En el caso de que haya una discusión entre unos y otros, lo que evidentemente tendrá la validez
la dirección del consejo, esa dirección del consorcio, perdona, esa dirección del consorcio tendría que estar formada también por un director facultativo, como es el que digan, con el derecho a dar el voto siempre y cuando no haya una unanimidad de los toda la cuestión radica en que los afectados son los que van a decir qué es lo que tenían, qué es lo que quieren que se les reproduzca. Los técnicos de la administración van a ser los que digan si eso es posible hacerlo y cómo se hace, y los abogados declarando que en la parte de los abogados del Estado, comprometiéndose a que todo sea legal desde el punto de vista administrativo. La idea es alisar, allanar, con lo cual vas a moverlo todo. Pero también tienes que pensar que no es una cosa difícil. Y no solo no es difícil, es que esto es lo que ha hecho el palmero toda la vida. Pero a mano a veces, ¿no? Pero fíjate, el palmero llegó al Hierro y el Valle del Golfo era todo un mal país que nadie transitaba y lo han convertido, fue el palmero el que empezó a convertirlo en un vergel. Traían la tierra, la tiraban desde la meseta de Neisdafe con un tubo que colocaron por un acantilado. Todo eso lo hicieron los palmeros, pero también los palmeros se pusieron y hicieron la sorriba en el volcán de San Antonio, incluso en el Teneguía y en el de San Juan. Es que yo no estoy inventando nada. Yo lo que estoy haciendo es decir al palmero que lo que tiene que hacer es hacer lo que ya ha hecho siempre, que además lo sabe hacer muy bien, igual que los muros esos ciclópeos de hormigón ciclópeo, se los inventaron ellos. Y lo que yo como ingeniero lo he visto y esa es la solución. Además, date cuenta que también todo esto tiene otro beneficio. Todo ese trabajo, que puede durar 2 años, en hacer todo eso y dejar todo ese terreno ya listo, es un dinero que se hace con un dinero que se queda en la isla. Aquí no hay que adjudicar las obras a dragados, ni a OHL, ni a SACIR, ni a nadie. Aquí lo que hay que hacer es actuar con los contratistas locales y dar dinero a esos contratistas que lo repartirán por toda la isla. Esa es la manera también de levantar la economía. Palma tiene un trasfondo agrícola y además prácticamente es que se ha quedado como la única isla que tiene ese trasfondo, haciendo que dependa en ese porcentaje tan alto que tiene sobre el PIB de la isla. Pero la cuestión está que también está claro porque, sino que, ¿a qué modelo va? Es que, ¿por qué protejo yo la agricultura? Porque pienso que hay que proteger la agricultura porque es la manera un poco de parar un turismo masivo, un turismo en plan Tenerife, en plan Gran Canaria, incluso Lanzarote y Fuerteventura. Esa es la manera de parar. ¿Por qué? Porque hay que pensar que La Palma tiene una cosa que tiene un potencial enorme, que es la Fuente Santa. La Fuente Santa puede dar lugar a un turismo minoritario, pero que mueva muchísimo dinero. Entonces, vale la pena no masificar la isla, pero gozar también del turismo y de los beneficios del turismo, pero sin masificarla. ¿Cómo es la manera? Manteniendo ese esquema que es el que le ha caracterizado a la isla hasta ahora, pero no a costa de empobrecerla. Porque también tenéis que pensar que cuando llegué a estas islas, hace 45 años, La Palma era la isla más rica de todas. ¿Y qué pasó? Que todas las demás se metieron en el turismo, le han pasado por encima a La Palma se ha quedado metida como aislada, como una isla dentro de las islas. Bien, pero eso le da una cosa que es tremenda, la oportunidad de hacerlo bien. Eso es lo que estoy diciendo. Mantengamos la agricultura y démosle también el turismo de la Fuente Santa, pero no con el proyecto del Cabildo, por Dios, porque eso se lo va a llevar por delante, sino con un proyecto bien hecho que reparta la riqueza de la Fuente Santa por toda la isla. Esa es la fundamental. Primero, que redunde en Fuencaliente, que son los que han protegido la Fuente Santa durante 300 años. Y luego, que salpique todo ese beneficio a la isla entera. Esa es la manera de tener, por un lado, una agricultura buena, manteniendo un modo de vida y teniendo los beneficios de un turismo. Esto también entra en el que el precio del agua hay que abaratarlo. No puede ser lo que está siendo ahora y lo que hay que empezar a pensar es lo que yo llevo años diciendo,
ir a potenciar más la extracción a cota alta mediante galerías antes que sacar el agua de los pozos, que es agua cara, escasa y mala, y que además tiene los días contados, porque no hacen más que en los pozos se van salinizando a medida que pasa el tiempo y la extracción. Una catástrofe es una tragedia, pero hay muchas veces que esa tragedia te da la oportunidad de cambiar el modelo, de cambiar y hacer las cosas mejor. No es que ahora cambiemos la agricultura y cambiemos al turismo, como puede que alguno quiera hacer. No. La idea es pon una agricultura, pero ahora ponla, aprovecha la coyuntura y ahora hazla mejor. Hazla que sea todo el riego mucho más fácil, el abono también y que el agua con calidad. Esa es una manera y de hacerlo todo mejor. Date cuenta, te pongo un ejemplo. Cuando en la guerra de secesión, la guerra de secesión americana, gracias a la guerra, que fue una catástrofe, en esa época pocas guerras había hasta entonces que hubieran matado tanta gente en un mismo país por un porcentaje. Bueno, pues gracias a eso se inventó el submarino. El submarino nació de la guerra de secesión. Los barcos acorazados salieron gracias a esa guerra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos que hicieron sobre Londres, que los alemanes, que fue una verdadera masacre, ¿qué sirvieron? Pues para que se pudiera llegar luego, 20 años después, a la Luna. Lo que tienes que hacer es, una vez que ya la tragedia es, te la has comido, lo que tienes que hacer es sacarle un beneficio. Y el beneficio es este. Hagamos las cosas como estaban hechas, pero mejorando, porque ahora tenemos la oportunidad. Y yo te diría, al final, como frase que podríamos dejarla para resumir todo, es que la solución más justa, más rápida y más barata es recuperar encima de las coladas lo que yace bajo ellas. Esa es la clave. Darte cuenta de que esa es la solución más barata y a esa es a la que hay que ir. Ahora, ¿cómo se va? Tienes que parar este decreto ley, tienes que parar a todo lo que hay detrás de este decreto ley. Para eso, la sociedad palmera se tiene que juntar. Lo que tiene que hacer es unirse y dejarse de tantas cooperativas, de tantos grupos, de tanto, todos en uno solo, y a partir de eso uno solo, sabiendo lo que quiere y buscándose políticos que sean capaces de llevar esto a cabo. Te pongo otro ejemplo, Islandia. No me he cansado de decirlo. Hace como 10 años, Islandia se dio cuenta que los políticos les robaban. ¿Qué hicieron? Se unieron todo el pueblo, sacaron a los políticos y se pusieron ellos. Hoy en día, Islandia tiene el mayor PIB de Europa.